Bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Hoy haremos un tapiz de macramé ideal para principiantes como yo, porque solo necesitaremos hacer dos tipos de nudos diferentes y son súper fáciles. ¿Quieres ver cómo lo hice? ¡Acompáñame! Para hacer el macramé lo único que vamos a necesitar es una vara de madera o palo. Yo usaré una rama natural que limpié y lijé y por supuesto cuerda de macramé. La que yo voy a usar es de 3 milímetros, aunque si se usa más gruesa probablemente sea más cómodo y fácil. Y la cantidad que necesité son unos 100 metros de cuerda. Esto teniendo en cuenta que mi palo es de 51 centímetros de largo. Si usas uno más grande o más pequeño, pues lógicamente la cantidad de cuerda puede variar. Espero que estas medidas os sirvan de ayuda a la hora de comprar vuestro material. Lo primero que hice fue ponerle a mi palo una cuerda atada a cada extremo, ya que es lo que me servirá de colgador. Luego até otro par de cuerdas de 25 centímetros cada una. Esta medida corresponde solamente a la parte que cuelga. La cuerda será un poco más larga para poder atarla al palo, pero os doy esta medida para que os hagáis una idea de la holgura que yo le di. Como veis, las cuerdas quedan cruzadas en el centro del palo. Para el siguiente paso corté cuerdas de 39 centímetros cada una. 30 piezas para el lado derecho y otras 30 para el lado izquierdo, así que en total serán 60 cuerdas de este tamaño. El primer nudo que vamos a hacer es el más sencillo que hay en macramé. Se trata del nudo alondra. Doblamos la cuerda a la mitad y justo por ahí dentro pasamos los extremos de la cuerda y tiramos. Ya tenemos nuestro nudo alondra y con esto ya podemos hacer un montón de cosas. Pues ahora, como decía antes, colocaré así 30 cuerdas en el lado derecho del palo y otras 30 en el lado izquierdo. Como estas dos partes se cruzan en el centro, hay unas cuantas cuerdas que las dejaremos colocadas por detrás. Ahora pondré otra cuerda más atada al palo. En este caso la caída será de unos 35 centímetros de largo. Lógicamente he ido dejando las separaciones de un lado y del otro a la misma distancia. En esta cuerda vamos a seguir haciendo el nudo alondra. En este caso he cortado las cuerdas de 56 centímetros y me han salido 37 nudos. El segundo nudo que vamos a hacer es el nudo chino. Para ello tomaremos 4 cuerdas que ya tenemos separadas por nudos, es decir, en grupos de 2 en 2. Con un grupo formamos una especie de S. Nos quedaría así. Y ahora cogemos las otras dos y las pasamos por detrás hasta que los extremos salgan por el hueco de arriba, para luego entrar por el círculo de abajo. Y ahora simplemente vamos tirando de los 4 cabos para ajustar el nudo. Como en todas las cosas, hace falta un poco de experiencia para cogerle la maña. Por eso me quedó el nudo muy bajo y lo tuve que aflojar un poco para subirlo más arriba.
Ahora sí, creo que ha quedado bastante mejor. Pues vamos a por el segundo, que seguro que será más fácil. Y así haremos toda la cuerda hasta llegar al final. Ahora que ya tenemos toda la parte de arriba hecha, vamos a seguir haciendo nudo chino en otra hilera más abajo. Empezaré por el centro y me iré desplazando hacia los lados. Esta vez no completaré la hilera entera, para que quede un diseño en escala. Pues esta segunda hilera la he dejado así, como decía, no hice los nudos hasta los extremos y ahora colocaré otra cuerda que cuelgue justo por debajo de los nudos. Esta cuerda de palo a palo me ha quedado de unos 50 centímetros. Y volvemos otra vez al nudo alondra. Esta vez me han salido 46 nudos de 47 centímetros de largo. En el espacio que ha quedado por encima de esta última cuerda voy a hacer otro nudo chino más, justo en el centro, para que quede un diseño un poco triangular. Para finalizar este macramé, peinaré un poco las puntas con un peine de puntas metálicas. Este en concreto es un peine para mascotas. ¿Alguien está un poco celosillo del macramé? Una vez peinado es más fácil ver por dónde cortar para igualar las cuerdas y darle una forma bonita. Para rematar este proyecto, lo único que me queda es arreglar un poco los nudos que he hecho para atar las cuerdas al palo. Seguramente había una manera más limpia de hacerlo, pero es mi primer macramé y me ha quedado así. Lo que haré será poner un poco de silicona y cortar lo que sobra. Ahora solo queda colgarlo en la habitación.
Ya sabéis que estoy decorando mi habitación de estilo boho y aún faltan muchos detalles que iré creando poco a poco, incluyendo muebles. Si no os lo queréis perder, suscríbete dándole a la campanita si no lo has hecho ya. Y dale un like al vídeo si te ha gustado. También puedes compartirlo para apoyar el canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.